Quisiera ir a la primera lámina. Solo Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Otra vez, a ver, solo Cristo. No hay más, hermano. ¿Ok? Por favor, que todo el mundo lo entienda. No hay más. Solo Cristo. Es lo único que necesitamos. Nuestro Señor, nuestro Cristo. Y hoy vamos a ver una vez más y vamos a comprobar una vez más a través de la historia de su palabra que si no haya sido por Cristo, por su vida, por su muerte y por su resurrección, realmente nosotros no estuviéramos aquí, no pudiéramos ser limpiados de todo mal, no pudiéramos ser perdonados, redimidos, no tuviéramos la oportunidad de volver a ser hijos, de ser adoptados. La palabra dice que Él nos compró con un precio de sangre, hermano. Y esto hubiera sido imposible si no hubiera existido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la primera lámina, por favor. Y lo primero que quiero decir, hermano, es esta frase que quiero que todos la tengan en sus corazones. La resurrección define toda la vida del creyente. Muchas veces hemos pensado que la resurrección es una parte, una cosa así como hasta pareciera ficción, pero no, hermano. La resurrección define la vida del creyente, y aquel que no le entiende a la resurrección de nuestro Señor, entonces, claro, por supuesto, va a estar perdido dentro de lo que significa la vida cristiana. Vamos a la segunda. Otra frase que anoté aquí dice: solo Cristo resucitado puede transformar nuestra confusión en fe, nuestro lamento en gozo, nuestra duda en misión y nuestro fracaso en llamado. ¿Qué le parece eso? Y esta frase que escribí no es una creación magnífica de mi intelecto, no, es realmente lo que el Señor hizo en esta porción de la palabra que hoy voy a exponer. Quiero decirles, hermano amado, que la resurrección es el momento clave de la fe cristiana. Y desde la perspectiva histórica mundial, hermano, ¿sabe? Vemos cómo la resurrección marcó los tiempos. Antes de Cristo, después de Cristo. Marcaron las épocas. Y es increíble cómo la épica historia, hermano, del maestro de Galilea, después de hacer milagros, de enseñar su doctrina y de instaurar su reino en esta tierra, muere para dar lugar a la resurrección y a su vez establece la época o la era del Espíritu. A partir de la resurrección para adelante empieza una nueva era para el reino de Dios, que fue la era del Espíritu, y que próximamente vamos a estar hablando de eso también. La resurrección, hermano, es también el fundamento donde se construye el pensamiento y la experiencia cristiana. Tanto la cruz como la resurrección, sobre todo la resurrección, hermano, es la piedra de tropiezo para los que no creen. Porque es impresionante darnos cuenta, hermano, que hubo un ser humano que venció la muerte. Y para los que no creen, por supuesto, es el aguijón que no pueden vencer. Pero para los que creemos es el evangelio y es el poder de Dios, hermano. Que Cristo no está en una tumba, que nuestra cruz, hermano, que era un símbolo de tortura, ahora es un símbolo de victoria, porque Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si Él no hubiera resucitado, realmente no tendría sentido nada de lo que hacemos. Vamos a la siguiente lámina. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Entonces, hermano, realmente tenemos que tomarnos en serio el entender la resurrección, el entender la historia de Jesús, porque es el fundamento, hermano, de donde nosotros tenemos que entender la experiencia cristiana, el pensamiento cristiano. Y sabe que a partir de la cruz y la resurrección, hermano, entonces es que vamos nosotros a entender cómo es que Cristo quiere que
veamos el reino de Dios. Incontables personas a lo largo del tiempo, vamos a la siguiente. Mire, han tratado de pintar, han tratado de expresar a Jesús, su resurrección, su muerte. Puedes ir a la siguiente. Pinturas, esculturas, sermones, canciones, argumentos filosóficos, teoremas sobre el sentido profundo de los hechos. ¿Hay una más? Mire, todo esto se ha hecho a lo largo del tiempo. Creo que no hay un tema más tratado en toda la historia del arte y de la literatura que la resurrección. No hay. Hoy, vamos a la siguiente. Hoy vamos a mirar desde la perspectiva del discípulo amado, de Juan, de alguien que vivió en carne propia, ¿no es cierto? Y de muy de cerca, cómo fueron los sucesos de la resurrección, los hechos. Y también el apóstol Juan nos invita, ¿no es cierto?, a ver y a creer y a vivir esta realidad según como el Cristo vivo. 4 puntos, hermano, quiero que hoy miremos para profundizar y que nos van a dar la pauta que solo Cristo es el único que puede salvar este mundo y que ha podido ser el Cordero de Dios que quita el pecado. Vamos a la siguiente, por favor. Mire, solo Cristo convierte la confusión en fe. No lo he puesto todo el pasaje porque fíjese que dice Juan 20 del 1 al 10 para que usted saque su Biblia y lo lea. Bien, saque su Biblia, por favor. Si la tiene en el teléfono, ok, podemos leer desde ahí. ¿Sí? Y si no, vamos a empezar a traer nuestra Biblia física porque creemos que es importante. Juan capítulo 20 del 1 al 10 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro. Estamos hablando ya en el momento del domingo, ¿ok? Ya esto es el domingo tempranito. Ya había pasado el momento que lo apresaron a Jesús. Ya había pasado viernes, sábado, el momento de la espera tan larga, el sábado completo, ¿no es cierto? Y esto es temprano el domingo en la mañana. Entonces dice, el primer día de la semana, ¿no? Domingo. María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Un paréntesis ahí es que el hecho de que la piedra esté removida era algo muy impresionante. Porque la piedra no solamente era grande y pesada, sino que estaba liada toda el sepulcro y las piedras con cadenas, candados y por si fuera poco, el sello de Roma encima de las cadenas. ¿Se imagina una carta lacrada? El sello de Roma era como un gigante lacrado encima de las cadenas. El que rompía ese lacrado, no le puedo explicar lo que los romanos hacían con él, ¿sí? Pero era algo impresionante porque no solamente era la destrucción de la ley de los romanos al romper el sello, sino que también desafiaba las leyes físicas, porque la tumba era gigante, la piedra de la tumba era gigante y muy pesada y no había forma de ser movida por un solo hombre ni por dos. Tenían que ser un grupo de personas para poder moverla. Pero fíjese lo que dice, ¿no es cierto? María Magdalena ya estaba la piedra quitada, removida, ya había sido quitada del sepulcro, dice, versículo 2, entonces corrió. Mire la reacción de esta mujer, llega ya solita y al ver la tumba que ya la piedra no estaba, corre de vuelta y fue donde estaban Simón Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba, este es Juan, ¿no es cierto? Y le dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí.
Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en las envolturas de lino, sino enrollado en el lugar aparte. También entró el otro discípulo, y que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Entonces los discípulos se fueron de nuevo a sus casas. Mire qué interesante esta escena, esta primera escena, porque viene la mujer, María Magdalena, ve la escena de que había sido removida la piedra y corre de vuelta. Les avisa a Pedro y a Juan, ellos vienen corriendo, Pedro se retrasa un poco más porque era mayorcito, ¿no es cierto? Y Juan, que era más joven, corre más rápido, llega primero y da un vistazo, no entra, sino que da un vistazo y mira así, y lo primero que ve son los sudarios, que eran dos cosas. Uno era el sudario que envolvía a Cristo y otro era el que envolvía su cara. Y aquí hay algo interesante que solamente profundizando en la escritura nos damos cuenta. Cuando dice que el sudario de aquí de la cara estaba aparte envuelto. ¿Sabe? Los judíos tenían la costumbre de que cuando comían y se tenían que levantar de la mesa por alguna razón, pero iban a volver a la mesa a continuar, ellos tomaban la servilleta, la doblaban perfectamente y la dejaban puesta ahí, de manera que el sirviente venía y si veía que estaba la servilleta bien doblada, quería decir que iba a continuar comiendo. Y Jesús hizo eso. Dejó el sudario aparte, enrollado de otra manera, con el fin de que los que vengan y vean ese sudario se den cuenta de que el Señor no había terminado ahí. Mire qué interesante, ¿no? Pero algo que leo también aquí es que dice la escritura que no se dieron cuenta, no habían entendido la escritura. Dice, porque todavía, dice, no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y los discípulos entonces se fueron a sus casas. Tanto Juan como Pedro entraron en el sepulcro, pero no encontraron a Jesús en ese momento. Vieron solamente algunos elementos y no entendieron a cabalidad todo lo que estaba sucediendo. ¿Sabe? María Magdalena llega de madrugada al sepulcro y encuentra vacía la tumba, corre donde ellos vienen, entran, pero no se dan cuenta. Ahora hay una diferencia entre Pedro y Juan. En el versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo, Juan, vio y creyó. Era una fe de que él sabía que algo bueno estaba sucediendo, mientras que María Magdalena y Pedro pensaban que el cuerpo de Jesús había sido robado. Y no era descabellada la idea, porque los judíos, ¿no es cierto?, sabían porque Jesús venía predicando que él iba a resucitar. Y entonces por eso fue que pusieron una piedra pesada, cadenas y candados y sello y guardias. Y en el versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara. Hermano amado, ¿sabe? Juan creyó sin ver todo claro. Y Pedro, que venía de haber negado a Jesús 3 veces, estaba tan entristecido. Y viendo esa tumba vacía, ¿sabe qué? Yo creo que se afirmó más su depresión. Y yo digo, ¿sabe, hermano? Vamos a la siguiente, por favor. Mire, tal vez nosotros hoy también tenemos una tumba vacía
y no entendemos qué está sucediendo. Tal vez en nuestras vidas también sucede algo como lo que le sucedió a los discípulos. Porque los apóstoles, hermanos, habían caminado con Cristo, habían sido enseñados por Él. Pero cuando Cristo les habló de que Él debía morir para luego resucitar, pareciera que no comprendieron o tal vez se olvidaron. Y es lo que dice aquí la palabra, no entendieron y no se acordaran que era necesario que Cristo resucitara. Tal vez, hermano, nos pasa a nosotros algo similar en nuestra vida cuando de pronto suceden situaciones, vienen situaciones a nuestra vida y nosotros no comprendemos a cabalidad y apenas vemos algunas señales que están pasando, pero no captamos todo lo que Dios quiere hacer. Y nos pasa lo mismo que le pasa a estos hombres de Dios, discípulos de Jesús, que se van a sus casas tristes. Algunos creen, como es el caso de Juan, pero creen de una manera confusa. Sin embargo, creo que es mucho mejor creer, aunque no entendamos, a simplemente ser escépticos como muchos tenemos por costumbre. Vamos a la siguiente, por favor. Dice John MacArthur, la fe no se fortalece por ver más milagros, sino por confiar más en Cristo. Quiero preguntarte hoy, ¿cuánto confías en Cristo? Es interesante esa pregunta porque no tenemos en nosotros un medidor de fe, ¿no es cierto? Me encantaría que tengamos un medidor de fe. ¿Cómo se llamaría? Fenómetro, ¿no? ¿Cuánto marca tu fenómetro? Si es del 1 al 10. ¿Cuánto marca? 5. Y es que es importante darnos cuenta, hermano, que muchas veces nosotros caminamos con Cristo, venimos a la iglesia, escuchamos de la fe, de la resurrección, leemos la palabra, leemos en la palabra los milagros, vemos testimonios en las redes sociales de personas que creen en Cristo, pero nosotros no creemos. Y eso me dijo un pastor el otro día que vino a la reunión de la Asociación Cristiana Evangélica a darle una palabra a los pastores, hablando temas de política. Vino a darle una palabra porque Dios le había mostrado que Bolivia está en serias dificultades en este tema de la política, pero que la iglesia ha perdido el rumbo y que no son los políticos que van a salvar el país. Porque nosotros estamos pensando así, ¿no es cierto? Ay, Señor, que cambie este gobierno de una vez para que todo nos vaya bien, nos vaya mejor. Hermanos amados, nosotros estamos en manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hemos perdido el rumbo. ¿Y sabe qué le dijo ese pastor a todos los pastores que estaban en esa reunión? Le dijo, crean en Dios. Ya pues, o sea, claro, si por eso somos pastores, ¿no? Porque creemos. Estoy hablando de personas que tienen 30, 50 años de ministerio. Estaban escuchando esa palabra y este hombre viene y les dice, crean en Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué así esta palabra creer en Dios? Si todos creemos en Dios. No, mentira. En realidad decimos que creemos, pero a la hora de la hora desconfiamos, porque nuestro fenómetro está por aquí abajo. Y sí confiamos en nuestra plata, y sí confiamos en nuestros trabajos, y sí muchas veces confiamos en nosotros mismos, pero no confiamos en Dios. Amados hermanos, el Señor nos llama a que nuestra fe sea genuina. Y la palabra del Señor dice, es más bienaventurado el que sin ver creyó. Y esa es la enseñanza que nos deja este primer punto que viene Juan. Y aunque la tumba estaba vacía, aunque se especulaba que habían robado el cuerpo de Jesús, él vio algunos elementos y creyó en esperanza que algo bueno estaba sucediendo. Sigamos. Siguiente, por favor. 2. Solo Cristo transforma el lamento en gozo. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos tienen lamentos? Ahí no me va a decir amén. Está bien. Es mejor que no mostremos esas cosas feas, ¿no es cierto?, a la gente de la iglesia. Pero lo cierto es que todos tenemos lamentos. ¿Sí o no? Mire qué pasó. Juan capítulo 20, versículo 11, siguiendo con la historia. Pero María estaba afuera. Ok, viene María, llama a los otros dos, vienen los otros dos discípulos, miran eso. Juan cree, pero estaba confuso. Pedro no cree en nada y se van a sus casas. María se queda en la tumba, allá afuera del sepulcro, llorando. Y continúa, dice así. Juan capítulo 20, del 11 al 18, leamos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco. Ahora sí, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabeza y el otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. O sea, ella verdaderamente creía que Jesús seguía muerto. No estaba entendiendo que era el día de la resurrección, aunque Cristo se los había dicho en numerosas ocasiones. Versículo 14. Al decir esto, se volvió, o sea, se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. O sea, no lo reconoció. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto. O sea, esta mujer pensó que Jesús era el jardinero, digamos, ¿no? Yo digo, ¿qué jardinero es tan resplandeciente, no? Y dice que, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Versículo 16. Jesús dice, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame. O sea, en ese momento ella reconoce a Jesús porque escucha su voz. Y aquí es donde se me viene a la mente esto que siempre nos damos cuenta, ¿no es cierto? El buen pastor habla con sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz, le entienden, saben que Él es. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ella lo agarra, ¿no es cierto? Y le dice, suéltame, hija, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, hermano, mire, María Magdalena está llorando afuera de la tumba y de pronto se anima otra vez a mirar dentro. Cuando mira nuevamente dentro, ahí sí ve 2 ángeles, uno sentado en la cabecera y otro sentado a los pies de ese lugar, de esa tumba, de esa cama de piedra donde habían acostado al Señor. Y luego un hombre que cree que es el hortelano, que cree que es el jardinero, entonces le llama por su nombre. Jesús le dice así, ¿no? María, ahí en el versículo 16. Y Jesús la llama por su nombre, hermano, y ahí es donde el dolor de María, el llanto de ella, se acaba. Hoy quiero decirte, hermano, que lo único que necesitamos para que nuestro lamento se termine es escuchar la voz de nuestro Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pero cuando yo te digo escuchar la voz de nuestro Cristo, te estoy hablando de que necesitamos tener un encuentro con el Señor, así como ella lo tuvo. Un encuentro cara a cara donde nosotros podamos decirle, Maestro, donde Él pueda llamarnos por nuestro nombre. No que Jesús sea una tradición, no que Jesús sea una cultura, no que Jesús sea parte de nuestras, qué sé yo, costumbres que tenemos acá en Santa Cruz. ¿Sabe?
Jesús la llama por su nombre y entonces el dolor de María se disipa. Ella deja de llorar y no solamente deja de llorar, sino que con gozo se convierte en la primera evangelista. Mire usted una mujer, qué tipinga, ¿no? La primera evangelista, María Magdalena. El gozo verdadero no viene de entenderlo todo, sino de conocer a aquel que nos llama por nuestro nombre. Juan 20:17 dice: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que también es vuestro Padre. Amados hermanos, ¿sabe? Vamos a la siguiente, porfa. Cuando yo veo esto, mire, Cristo no ignora tu dolor, sino que te llama por tu nombre, y cuando lo hace, todo cambia. Del lamento brota el gozo. ¿Usted cree que todo lo puede ser cambiado por el Señor? Pues por eso fue que Él vino acá a este mundo y murió por nosotros. Fue por eso que Él nos trajo su resurrección y nos dio de su espíritu, porque Él tiene la capacidad de hacer esto. Entonces, si te acordaste de tu lamento cuando te lo pregunté hace un ratito, quiero que hoy lo pongas delante del Señor también y le digas: Señor, te entrego mis lamentos, mis dolores. ¿Cuáles son? Enfermedad, crisis, falta de trabajo, pérdida, quiebra, muerte. Ponlo delante del Señor, hermano, y el Señor te va a traer un gozo que te va a hacer, que te va a dar las capacidades de enfrentar todo en esta vida de una manera diferente. La siguiente, por favor. Mire, el gozo cristiano es el eco del alma que ha sido tocada por Cristo, por el Cristo viviente. Así dice Martin Lloyd-Jones. Vamos a la siguiente, por favor. Tercer punto, hermano. Solo Cristo convierte la duda en misión. Juan capítulo 20, versículo 19. Seguimos con la historia. Dice: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y entonces cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo: primera cosa que quiero decir aquí, los discípulos estaban en un lugar cerrado, protegido, porque no se olviden que eran perseguidos para ser matados. Y no era que Jesús iba a venir pues a tocar la puerta, ¿no? Jesús se apareció adentro. Y mire lo que pasó. Mire lo que pasó. Él le dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y su costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor Jesús y les dijeron otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Y aquí comienza, hermano, la historia tan conocida de Tomás. En el versículo 24 dice: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo sus manos, la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás y ellos estando a las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acércate, acerca tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, dice él. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo
creyeron. Esta es la historia de Tomás. Amados hermanos, ¿cuántos somos a veces como él, no? Gracias. ¿Cuántos somos a veces como él? Los discípulos estaban encerrados con miedo y entonces aparece Jesús y se pone en medio de ellos y lo primero que dice es paz a vosotros. Hermano, quiero que todos entendamos hoy que la resurrección significa eso, que Cristo es esto lo que hace, se pone en medio de nuestras casas y lo que trae a nuestros hogares es paz. Y tal vez es lo único que necesitamos, hermano. ¿Sabe qué? Mucha gente cree que lo que necesita para estar bien es plata, pero lo que necesita es paz. Porque muchas veces, hermano, mientras más tenemos es peor la situación. Y luego aparece Tomás, ¿no es cierto? Que viene todo prepotente. Él no estaba en el momento que se encontró, que Cristo vino al encuentro de todos los discípulos, ¿no es cierto? Y cuando le contaron, él de una manera tan prepotente dice cosas como estas: yo no voy a creer. Yo tengo que meter mi dedo aquí en sus llagas y en su costado. Pero Jesús no respondió con dureza, sino que responde con amor más allá de la incredulidad. Hermano, es que esto es verdaderamente triste. Es triste. Porque estamos hablando del Hijo de Dios que caminó con ellos más de 3 años, ¿no es cierto? Y aún así, a uno de los discípulos le hacía falta meter el dedo en la llaga. Amado hermano, ¿cuántos estamos como Tomás tanto tiempo sin creer verdaderamente en que Él es el Hijo de Dios, en que Él es el que nos va a limpiar, el que nos va a prosperar, Él es el que nos va a sacar y nos va a transformar nuestras vidas y nuestras familias? Finalmente, Tomás dice eso: Padre mío y Dios mío, y se pone de rodillas. ¿Sabe qué? Más vale tarde que nunca. No sé si hoy, pero te animo a que trates de hacer esto mismo. Padre mío y Dios mío, ¿hace cuánto que no te postras delante del Señor? Y yo te entiendo, porque cuando uno es su propio Dios, no le gusta postrarse ante nadie. Cuando uno toma sus propias decisiones y no le hace caso a nadie, a uno no le gusta hacer caso, obedecer y ser enseñable. Y es más, no solo eso, sino que nos volvemos prepotentes porque creemos que tenemos la razón. Y media vez hacemos algo bien, entonces nos creemos con la autoridad de decir qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuando lo que necesitamos es humillarnos delante del Señor y decirle: Señor mío y Dios mío. El Señor nos llama una vez más y nos dice lo mismo que le dijo a Tomás: deja de ser incrédulo y sé creyente. Porque así somos, hermanos. Tenemos hoy que reconocerlo, somos incrédulos. Ahora, siguiente, por favor. Si estás luchando con dudas, podemos venir a Cristo, amén. ¿Cuáles son tus dudas? Podés venir a Cristo. Y te digo que dudas de cualquier tipo, podemos venir a Cristo. Y estoy seguro que el Señor nos va a despejar las dudas. Y no le tengan miedo a las dudas. ¿Sabe por qué? Porque las dudas son debilidad. Y es en esa debilidad donde el Señor hace milagros. Vamos a la siguiente, mire lo que dice. La duda no es el enemigo de la fe, sino el umbral donde Dios demuestra su paciencia y su poder. Si tenés duda, entonces trae tu duda a los pies de Cristo y vos vas a ver cómo el Señor va a glorificarse en medio de todo ese pensamiento. Siguiente, por favor. Último punto, hermano.
Con esto terminamos, mire. Solo Cristo restaura y comisiona a los fracasados. ¿Cuántos fracasados hay aquí? Yo sé que es difícil decir que somos fracasados, ¿no? Pero muchas veces en nuestra fe hemos fracasado. Juan capítulo 21, versículo 15 dice, cuando acabaron de desayunar, esto es la continuación de la historia, ¿cierto? Estamos hablando que los discípulos se fueron a sus casas luego de haber ido al sepulcro. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, ok, antes de entrar aquí en este pasaje, quiero hacerte recuerdo a algo que sucedió en el momento de la crucifixión, en el momento de la tortura, en el momento cuando a Cristo lo tomaron. Se recuerda que Pedro, cuando Cristo le estaba diciendo a los discípulos, bueno, jóvenes, me van a agarrar y me van a llevar y es necesario que yo padezca todo esto. Y Pedro era el más eufórico. No, no, Señor, ni idea, yo no lo permito. Pedro, es que esto tiene que pasar. No, 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 de ninguna manera esto te acontezca, Señor. Pedrito, escúchame, es que tiene que pasar. Yo mato por vos. Yo ni idea. Yo hago todo. Pedro, antes de que amanezca, me vas a negar 3 veces. Y Pedro no entendía nada. Tanto era lo que no entendía Pedro que al momento de que los romanos, vino Judas, ¿no es cierto? Y le da un besito, ¿no? Con la traición. Y vienen los soldados y lo agarran. Tanto no había entendido Pedro lo que tenía que suceder, que agarra la espada del soldado, se la quita y le tiró un machetazo en la cabeza. Como la cabeza, como el casco era de esta forma ovoide, ¿cierto? El machetazo resbala y le corta la oreja al soldado. Y entonces Jesús una vez más lo mira. Ya pues, Peter, no es así. Hijo, no entendés nada. Agarró la oreja y te la pegó de nuevo, ¿no? ¿Cómo lo hizo el Señor eso, no? El pastor Daniel le hubiera puesto la gotita. Pero no habían esas cosas en ese tiempo, ¿no? El Señor, siendo milagroso una vez más, le prende la oreja a su enemigo, al que lo iba a matar, a crucificar. Y Pedro dice que no entendía nada de lo que estaba pasando y se lo llevaron a Jesús. Las ovejas fueron esparcidas por todas partes, pero Pedro dice que lo seguía desde lejos. Pedro, el que lo amaba, el que hacía todo por él, el que mataba, moría por él, lo seguía desde lejos, dice. Y entonces en el momento que Cristo fue a morir, empezaron los sacrificios, empezaron los juicios, empezaron los latigazos, y le hicieron corona de espina como está aquí representada de una forma tan impresionante y hermosa. Una corona de espinas, hermano, que penetró su cráneo alrededor de 2 centímetros. Los golpes en el rostro, los insultos, la desnudez porque le arrancaban sus ropas, ¿no? Porque la humillación de Roma tenía que ser grande. Porque ¿cómo pudo venir este tipo a decir que es el rey? ¿Cómo pudo venir este tipo a decirle a la gente que no tenían que pagar impuestos? Porque eso era lo que se murmuraba. Y Cristo nunca lo dijo. Pero se murmuraba que este Mesías, que este líder era el que los iba a liberar de Roma. Y eso era, por supuesto, lo que todo el pueblo esperaba. Y entonces tomaron a Cristo, lo llevaron y empezó su sentencia.
39 latigazos, 40 menos 1, y en las manos de Roma no eran 39, ¿no es cierto? Era mucho más que eso. Unos látigos que medían 3,5 metros, cada 30 centímetros una bola de plomo y al final una garra de hueso, para que cuando dé vuelta en el torso ese latigazo y jalen, la carne podría levantarse y las llagas se abran. Alrededor de 16 horas enfrentando juicios con las heridas abiertas. Seguramente el Señor estaba en un estado muy dolorido, muy afiebrado, muy infectado de una manera general. Pero algo pasó en el momento de los latigazos. Pedro estaba mirándolo. Y dice que la gente empezó a decirle a Pedro: vos eras uno de ellos. Y él: no, yo no lo conozco al hombre. Mira, tu forma de hablar te delata. No, yo no sé. Y empezó a decir lisuras, dice. No especifica la palabra, pero dice que blasfemó contra él, mientras el Señor estaba siendo azotado. Y la palabra específica no lo estoy leyendo porque no nos va a dar el tiempo. Pero parafraseando esto, dice que en el momento que él lo negó por tercera vez, maldiciendo a Jesús, porque dice que una mujer vino a decirle: vos te vestís igual que él, te ves como él, seguramente sos uno de ellos. Yo no conozco al habló de todo. Y en ese momento dice que Jesús levanta la mirada y entre los dos chocan miradas y se miran. Y en ese momento suena la trompeta, ¿no? O canta lo que se llamaba el gallo. Porque el gallo no era el gallo, ¿no? Era una trompeta que indicaba. ¿Cómo, pastor? La vigilia, ¿no es cierto? Marcaba la hora del día. Y ahí se da cuenta Pedro de que había negado a Jesús. Y la palabra dice que lloró amargamente. Pedro estaba deprimido y es por eso que se enteró que la piedra estaba movida, corrió, fue, miró y se fue a su casa. No se olviden que Pedro había recibido la llave, ¿no es cierto? Simbólicamente dice el Señor: yo te entrego la llave del reino de Dios para que hagan la iglesia. Así fue que le dijo el Señor Jesús a Pedro. Y Pedro, todo eso que había construido en su mente se derrumbó, porque él no entendía lo que estaba sucediendo, hermanos queridos. Y es ahí entonces donde esta es la segunda parte de la historia. Juan capítulo 21, versículo 15, dice así: cuando acabaron de desayunar, mire, Pedro estaba pescando. Y casualmente Pedro nunca pescaba nada, ¿no? Cuando Cristo lo llamó, dice que estaba pescando y no pescaba nada. Y lo mandó a tirar la red de nuevo. ¿Se recuerda eso? Pedro tira la red de nuevo y entonces pesca una gran cantidad de peces. Y en esta ocasión nuevamente lo mismo. Cuando acabaron de desayunar, dice. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Versículos atrás. Estaba Pedro pescando y allá en la playa se apareció una persona que le dijo: tira la red al otro lado de la barca otra vez. Exactamente como lo hizo en su llamado, lo hizo en esta segunda oportunidad. Pedro tira la red de nuevo y nuevamente se llena la red de peces. Y ahí se da cuenta de que seguramente ese que gritó desde allá que tire la red debe ser Cristo, debe ser Jesús. Y ahí un poco le cuadraron los tiempos, ¿no es cierto? Hoy es el tercer día. Entonces agarra a Pedro, no esperó darle la vuelta a la barca, se tira, se pone su bata, ¿no es cierto? Y se tira al mar, empieza a nadar.
Y yo digo, ¿por qué se puso la bata si se iba a tirar al mar? Pero bueno, creo que tiene un significado. Porque Pedro se había quitado la ropa de apóstol, la vestimenta, o sea, como diciendo, ponete la camiseta, ¿no es cierto? Se la había quitado. Él ya no quería estar con Jesús, él ya estaba decepcionado del cristianismo, su llamado estaba por los suelos porque él había defraudado al Señor. Y de pronto llega a donde Cristo estaba y Cristo estaba haciéndole un desayuno. No sé cómo, mi hermano, pero Cristo estaba ahí haciéndole desayuno, un pescadito. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Cómo cree usted que lo hizo? Rico, ¿no? Segurísimo. Es que los pescadores empezaban a las 3 de la mañana. Y un pescador, cuando son las 7, 8 de la mañana, está muerto de hambre. Y entonces Jesús, no obstante que lo habían negado 3 veces, le está haciendo comida a su hijo, a su discípulo. Amado hermano, quiero decirte que así es el Señor, hermano. Y cuando Pedro viene al encuentro, tal vez él pensaba, ¿qué le voy a decir a Jesús? ¿Qué le voy a decir si yo lo negué 3 veces y está aquí de nuevo? Y empezó a comer lo que Jesús le estaba invitando. Y mire, aquí ahora sí le voy a leer. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo: Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, le dice. Tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos entonces. Volvió a decirle por segunda vez: Simón hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero, le contestó Pedro. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas entonces. Jesús le dijo por tercera vez: Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Pero se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde quieras. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto le dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. ¿Sabe, hermano? Pedro había negado a Jesús 3 veces y supuestamente tenía un ministerio fracasado. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has negado a Cristo? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tan indiferentes con el Señor, siendo de que Él siempre nos ha bendecido, nunca nos ha dejado faltar nada en nuestra mesa? Pero nosotros siempre queremos más y queremos ser el centro cuando el centro tiene que ser Él. Y nosotros no permitimos que el Señor se glorifique. Y más bien le pedimos más de lo que Él debe darnos, hermano. Pedro había negado 3 veces a Jesús y ahora mientras comía, Jesús le preguntaba: ¿me amas? Y creo que esa pregunta, ¿me amas, hermano?, es una pregunta que el Señor nos quiere hacer hoy en esta fecha otra vez a nosotros. ¿Me amas? Porque es increíble, hermano, como nosotros somos. Nosotros le decimos al Señor: yo te amo, cuando queremos algo. Pero la gran pregunta es: ¿será que vos lo querés amar al Señor? ¿Será que querés acercarte a Él con una verdadera convicción de amarlo? Porque Él es Dios, porque Él es nuestro Padre, porque Él resucitó y Él es el merecedor de toda la gloria y la honra. La pregunta es: ¿lo amas? Si no lo amas, hermano, yo te digo algo: no es extraño no amar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es una persona a quien debemos conocer para poder amarle. Hoy te invito, hermano amado, a que lo conozcas más. Y si lo amas, hermano, el Señor te va a decir: apacienta mis ovejas.
Ven a la iglesia, trabaja para mí, ocúpate del ministerio, sígueme. Siguiente, por favor. Y mire, eso es lo que va a suceder, hermano. El Cristo resucitado no solo perdona tu pasado, sino que también entrega una nueva tarea. No importa cuán grave fue tu caída, si hay arrepentimiento, hay restauración. ¿Cuánto dicen amén? El Señor quiere restaurarte. No importa si lo negaste 50 veces, pero el Señor quiere restauración para tu vida. Siguiente, por favor. Mire, Dios usa a los quebrados porque no confían en su propia fuerza, sino en la del Cristo resucitado. Amado hermano, quiero terminar hoy orando y pidiéndole al Señor que nos haga reflexionar sobre estos 4 casos de esta persona. Personas que no creen, personas que están confundidas, personas que están fracasadas en su ministerio, pero que el encuentro con Jesús lo restaura todo. Vamos a la siguiente, por favor, y terminamos. Estas cosas se han escrito, dice la palabra, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuántos quieren vivir? Porque antes de Cristo, hermano, y antes de tener su esperanza, antes de vivir en fe, estamos muertos. Realmente necesitamos tener la esperanza en Dios más que en los políticos. Necesitamos tener más esperanza en Él, que nos ama de verdad, más que en nuestras propias fuerzas o que en nuestra salud o que en las personas. No hay esperanza fuera de la tumba vacía, hermano. Mire, no hay esperanza fuera de la tumba vacía. Si Cristo vive, todo tiene sentido. Si no, nada lo tiene. Hoy, hermano, quiero decirte, el Cristo resucitado nos llama. Arrepintámonos, amén. Reconozcamos a Cristo en este domingo de resurrección y alabémoslo con todo nuestro corazón. Vivamos como si la tumba estuviera vacía. ¿Sabe por qué? Porque lo está. Y Él vive. Agacha tu cabeza y oremos. Gracias, Señor Jesús. Hoy queremos, Señor, entregarnos completamente. Hoy queremos, Señor, entregarte nuestro corazón y reconocerte como nuestro Rey y nuestro Salvador. Dios, ayúdanos a vivir una vida, Señor, en tu resurrección, en tu poder, para que seas tú el que vive en nosotros, Señor. Y ayúdanos a resucitar contigo, Señor, para que no vivamos en este mundo de muerte exactamente como lo viven todos, sino que vivamos en este mundo, Señor, proclamando la vida, llenando a los demás de el fruto que viene de vivir una vida contigo. En el nombre de Cristo Jesús, hoy te honramos y te exaltamos, Señor. Gracias porque esa tumba está vacía y porque nuestra fe sigue intacta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Mientras oramos un poco más, hermano, canta al Señor un minuto. Canta al Señor un minuto. Gracias, Señor Jesús.